Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Arbeláez García. Yo soy médico patólogo clínico de la Universidad CES de Medellín. Actualmente me desempeño como director del Banco de Sangre de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife. Antes de pasar a nuestra presentación, yo quiero darle los agradecimientos a la señora Zuli Adriana Zavala León por invitarme a participar al evento denominado Biotecnología, una ciencia de colores, en el mes de la ciencia y la tecnología, organizado por el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Antonio Nariño. Igualmente quiero darle un saludo a mis compañeros del panel, la doctora Patricia Portillo de Corpogen, el doctor Diego Alejandro Álvarez del Instituto Nacional de Salud y al moderador Pablo Correa, periodista del diario El Espectador. Muy bien, luego de los agradecimientos y los saludos, pasemos entonces a la presentación de la conferencia. Vamos a hablar acerca de uso clínico de plasma convaleciente en pacientes COVID-19, de lo simple a lo letal. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad coronavirus 2019, se ha esparcido a lo largo del mundo, causando miles de muertes. A pesar de su alta incidencia, al día de hoy no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, ni vacuna que ayude a su prevención. El pilar del tratamiento es el manejo sintomático y de soporte a través de ventilación mecánica, oxigenación por membrana extracorpórea y terapia de reemplazo renal continua. También se han empleado varios tratamientos de tipo farmacológico, como son los antivirales, la cloroquina y la hidroxicloroquina, la ivermectina, los esteroides y moduladores del sistema inmune. Sin embargo, ninguno ha demostrado datos concluyentes y la evidencia científica para su uso es poca. Uno de los tratamientos explorados para COVID-19 es el uso de plasma convaleciente, obtenido de pacientes que se han recuperado de la enfermedad, con la presencia de títulos de anticuerpos suficientes para neutralizar el virus, los cuales deben ser mayores a 1 en 320. Aunque la evidencia científica para el uso de plasma convaleciente es poca, sigue estando al mismo nivel de las estrategias terapéuticas farmacológicas. Los estudios piloto hasta el momento sugieren que es una terapia segura, efectiva y con un beneficio que supera el riesgo, ante la ausencia de un tratamiento específico, como lo publica la FDA, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad coronavirus COVID-19 fue reportada por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del año 2019, desde donde se esparció a lo largo del mundo, causando miles de muertes. El día 11 de marzo del 2020, la OMS declaró el estado de pandemia por el brote causado por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, debido al incremento en la incidencia en el número de casos de pacientes infectados a lo largo del mundo, lo que ha tenido como consecuencia altos porcentajes de pacientes admitidos en hospitalización general y en unidades de cuidados intensivos. Actualmente en el mundo tenemos entonces casos confirmados 43.615.000, de los cuales en Colombia se han reportado 1.025. El número de muertes a nivel mundial es de ya 1.161.000 y en Colombia es de 30.348. Con respecto al número de personas recuperadas a nivel mundial van 29.254.000 personas y para el caso de Colombia 294.000. Los primeros reportes del empleo de componentes sanguíneos en el tratamiento de infecciones virales se remontan a 1918, en el brote de la gripe española, donde los pacientes que recibieron sangre de donantes convalecientes tuvieron un menor riesgo de morir y un mejor pronóstico. De allí en adelante se ha venido usando como tratamiento profiláctico en la contención frente al sarampión, así como en el tratamiento de la influencia A, H1N1, H5N1, H7N9, en las cuales se reportó una mejoría en la condición clínica de los pacientes e incluso pocas horas
después de la transfusión con una baja tasa de reacciones adversas. La OMS ha definido muy bien los criterios éticos y procedimientos para el uso del plasma convaleciente para el tratamiento del ébola, una enfermedad con una mortalidad mayor del 40%. En una serie de 8 pacientes con esta condición tratados con plasma convaleciente, el porcentaje de mortalidad fue del 12.5%. En otro estudio, donde se trataron 84 pacientes, incluso mujeres embarazadas, no se logró demostrar la reducción significativa, quizás debido a que no se tituló la presencia de los anticuerpos presentes en el plasma de los donantes. La explicación actual de cómo el virus ingresa a la célula humana objetivo es que la glicoproteína espiga S, que rodea la partícula viral y que estructuralmente tiene dos regiones, la S1 y la S2, a través de su dominio de unión al receptor NS1, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en una forma estable. Esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, es una enzima que controla y regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con expresión a nivel de varios órganos del cuerpo humano. Entre ellos tenemos los pulmones, los riñones, el corazón, el intestino y las células endoteliales. Entonces, aquí vemos la estructura del virus con sus diferentes proteínas de tipo estructural y las proteínas de la nucleocápside, y ahí vemos entonces la proteína S o proteína Spike. Y esta es la respuesta inmune frente al virus. Inicialmente entonces la persona está en un periodo asintomático, pero donde ya la persona está infectada. Alrededor entonces ya de finalizando la primera semana, la persona entonces ya tiene la presencia del antígeno circulante en la sangre, y por este motivo es que se realiza entonces la prueba de PCR a través del aspirado nasofaringeo para detectar entonces la presencia del virus. Ya finalizando entonces la tercera semana, la PCR deja de ser positiva y empieza entonces la producción de los anticuerpos, principalmente anticuerpos de tipo IgM e IgG, los cuales persisten por más de 6 semanas en la sangre. ¿Cuál es el tratamiento entonces actual para la infección por SARS-CoV-2? Repitiéndoles, actualmente no existen vacunas, ni anticuerpos monoclonales o medicamentos disponibles para el tratamiento del SARS-CoV-2. Sin embargo, están en desarrollo y se espera contar con ellos en poco tiempo. Por lo tanto, el plasma convaleciente de origen humano es una opción para la prevención y tratamiento de la enfermedad COVID-19, el cual se puede obtener de forma rápida cuando existan suficientes personas recuperadas y que puedan donar plasma que contienen las inmunoglobulinas. La terapia pasiva con anticuerpos consiste en la administración de anticuerpos contra un agente específico a una persona susceptible, con el propósito de prevenir o tratar una enfermedad infecciosa debida a ese agente. En contraste, la vacunación activa requiere la inducción de una respuesta inmune, la cual toma tiempo en desarrollarse y esta varía dependiendo del receptor de la vacuna. Entonces, la administración pasiva de anticuerpos es la única forma para suministrar inmunidad inmediata a personas susceptibles. La terapia pasiva con anticuerpos se remonta a 1890 y fue la única forma de tratar ciertas enfermedades infecciosas antes del desarrollo de la terapia antimicrobiana en los años 40. La experiencia con brotes por otros coronavirus, como el SARS-CoV-2, mostró que el plasma convaleciente contenía anticuerpos neutralizantes contra el virus. En el caso del SARS-CoV-2, el mecanismo de acción propuesto por el cual la terapia pasiva con anticuerpos podría brindar protección es la neutralización viral. Sin embargo, otros mecanismos pueden ser posibles, como por ejemplo la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o la fagocitosis. ¿Cuáles son las fuentes posibles de anticuerpos para SARS-CoV-2? Son el plasma convaleciente humano de personas que se han recuperado de COVID-19, los anticuerpos monoclonales o preparaciones obtenidas de ciertos huéspedes animales, como el ganado vacuno, tratados con ingeniería genética que produce anticuerpos humanos.
Esta es una representación entonces esquemática del plasma convaleciente. Tenemos un paciente en rojo, luego este paciente se ha recuperado, obtenemos de él el plasma, ahí tenemos en el plasma entonces los anticuerpos neutralizantes y vamos a administrar este plasma, ya sea de manera profiláctica, es decir, preventiva, o a una persona que ya pueda tener la enfermedad en una fase inicial o temprana de la enfermedad, en una fase moderada o en una fase crítica de la misma. Aunque muchos tipos de preparaciones están en desarrollo y pronto estarán disponibles, el único tipo de anticuerpo que actualmente está disponible para uso inmediato es el que se encuentra en el plasma convaleciente de origen humano. A más personas adquieran COVID-19 y se recuperen, el número de donantes se incrementará. ¿Cuáles son entonces los beneficios del plasma convaleciente? En el modo profiláctico, el beneficio de la administración de plasma convaleciente es que puede prevenir la infección y la enfermedad subsecuente en las personas que están en alto riesgo, como por ejemplo aquellos que tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, compromiso pulmonar o renal, trabajadores de la salud y personas expuestas a casos confirmados de COVID-19. La administración de anticuerpos para prevenir enfermedades ya se usa en la práctica clínica. Por ejemplo, pacientes expuestos a la hepatitis B y el virus de la rabia son tratados con globulina inmune para hepatitis B y globulina inmune para el virus de la rabia humana. Otros beneficios, como uso terapéutico en la enfermedad clínica para reducir los síntomas y disminuir la mortalidad. Basados en la experiencia histórica con la administración de anticuerpos, se puede anticipar que la administración de anticuerpos podría ser más efectiva en prevenir la enfermedad que en el tratamiento de la enfermedad establecida. Es decir, es mucho mejor la administración del plasma convaleciente al inicio de la enfermedad que cuando la enfermedad está en una fase crítica de ella. La eficacia de estos enfoques no puede ser inferida sin que se lleven ensayos clínicos controlados, que es lo que estamos haciendo acá en Colombia y en el resto del mundo. ¿Qué riesgos presenta la administración del plasma? El riesgo de infección, de reacciones inmunológicas, de una alteración que se llama la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión y la reacción al citrato, que es un anticoagulante. Otros riesgos. Entonces, la evidencia disponible del uso de plasma convaleciente en pacientes con SARS-1 y MERS y la evidencia en 5.000 pacientes con COVID-19 con una mortalidad de menos del 1%, con eventos adversos de menos del 1% y una mortalidad del 14.9%, sugieren que la administración del plasma es segura. Sin embargo, en los ensayos clínicos con plasma se requiere precaución y vigilancia para identificar cualquier evidencia de aumento de infección. Aquí vemos una representación entonces esquemática donde la persona está donando su sangre a través de una máquina que se llama equipo de aféresis. Posteriormente este plasma convaleciente es sometido a procedimientos de fraccionamiento y almacenamiento para hacerlo seguro y luego va a ser administrado entonces al paciente que está con la enfermedad. Por tal motivo es que nosotros entonces venimos desarrollando acá en la Fundación el siguiente estudio, que se denomina plasma convaleciente como alternativa terapéutica en pacientes COVID-19. Es un ensayo clínico fase 2 de tipo multicéntrico, controlado, aleatorizado, en forma paralela y simple ciego. En este estudio participan varias instituciones: la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife, la Universidad de Antioquia, el Hospital San Rafael de Facatativá, la Clínica La Sabana, Clínica Bonadona de Barranquilla y el Hospital Moncaliano de Neiva. Este estudio actualmente ya se encuentra aprobado por el INVIMA y estamos en este momento en una fase de ajuste para poder dar inicio a él. Aquí tenemos el grupo de investigadores principales: el doctor Andrés Zuluaga de la Universidad de Antioquia, la coinvestigadora la doctora Amanda Elena Maestre también de la Universidad de Antioquia, la doctora Ana Luisa Muñoz, que es bacterióloga, viróloga, con doctorado en microbiología de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife,
el doctor Miguel Germán Rueda, médico neurólogo clínico especialista en medicina regenerativa, quien es nuestro director médico de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife, Carlos Alberto Arbeláez, el médico que les habla actualmente en esta conferencia, especialista en medicina del laboratorio del CES y del Servicio de Transfusión de Sangre de Glasgow, Escocia, actualmente director del Banco de Sangre Hemolife, y tenemos también al doctor Harold Álvarez, quien es el director médico del Laboratorio de Terapia Celular del Miami Cancer Institute en la Florida. Este estudio entonces involucra 60 pacientes afectados por COVID-19 divididos en dos brazos. A un brazo le vamos a dar entonces plasma convaleciente más tratamiento farmacológico, y al otro brazo le vamos a dar entonces o administrar el tratamiento farmacológico. En total entonces son 60 pacientes divididos en dos grupos, 30 y 30. A todos los donantes de plasma convaleciente nosotros le tenemos que hacer todo lo que se le hace a un donante normal. Le hacemos la encuesta de selección del donante, realizamos las pruebas de tipo infeccioso, de inmunohematología, para asegurar que el plasma sea seguro. Hacemos también un procedimiento que se llama inactivación de patógenos mediante el uso de riboflavina y de luz ultravioleta B. Y también hacemos una prueba de PCR para verificar que la persona es negativa para el virus, y hacemos la prueba de titulación de anticuerpos neutralizantes para demostrar la presencia de estos anticuerpos en la sangre, que son los que van a neutralizar el virus en el paciente. ¿Cuánto le vamos a administrar entonces de plasma a los pacientes? Vamos a administrar entonces 2 dosis cada una de 200 mililitros de plasma. En las primeras 24 horas 200 mililitros, en las siguientes 24 horas otros 200 mililitros, y nosotros vamos a hacer un seguimiento tanto clínico como de laboratorio para ver la mejoría de los pacientes en el tiempo. Actualmente entonces nos encontramos ya, como les decía, con el proyecto aprobado por el INVIMA, al igual que la creación y elaboración de un laboratorio especializado para hacer la prueba de neutralización del antígeno, y estamos haciendo en este momento los procedimientos de validación y estandarización de los cultivos celulares, y ya hemos realizado la validación y estandarización del plasma por aféresis, de la inactivación del plasma, y estamos entonces ya a puertas del inicio de nuestro proyecto de investigación. En una búsqueda bibliográfica encontré que en todo el mundo se estaban realizando alrededor de 102 estudios en plasma convaleciente, y en Colombia estamos realizando 5 grupos de investigación diferentes, proyectos en plasma convaleciente. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es nuestro laboratorio BCL3 para la realización de la neutralización del antígeno, un laboratorio muy seguro con el fin de evitar que las células entonces se nos vayan a infectar. Tenemos que usar todo ese tipo de medidas preventivas. Estos son los procedimientos de aféresis del plasma que nosotros ya hemos venido realizando y validando. Aquí tenemos el procedimiento de la inactivación de patógenos para hacer que la sangre que el plasma sea entonces seguro y no transmita ningún tipo de infección viral, parasitaria o bacteriana. Y finalmente, entonces tenemos que se requieren realizar ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficiencia del plasma convaleciente, definir cuáles son las dosis y los títulos que brindan mejor protección, evaluar la efectividad en forma profiláctica, hacer entonces la validación de la prueba de neutralización, y que esta prueba definitivamente es indispensable para definir los títulos protectores para la enfermedad, y debemos identificar y aislar anticuerpos neutralizantes de una mayor especificidad con el fin de que el tratamiento sea más eficiente y más seguro. Muchísimas gracias, esto es todo lo que tenía para compartir en esta tarde, y espero que nos veamos más tarde para responder a las preguntas que se susciten cuando tengamos entonces nuestro panel. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muy amables, hasta luego, que estén muy bien. Muy buenas tardes. A continuación les presentaré la charla titulada La secuenciación como una herramienta de alerta temprana ante epidemias en Latinoamérica. En esta charla les resumiré los principales resultados de la secuenciación del SARS-CoV-2 en Colombia
estudios que fueron liderados por el Instituto Nacional de Salud en cooperación con las entidades aquí mostradas. Mi nombre es Diego Alejandro Álvarez Díaz, soy biólogo, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y pertenezco a la Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud. Bueno, por COVID-19 se entiende que es una enfermedad que afecta principalmente el tracto respiratorio, donde se presentan unos síntomas muy similares a los de un resfriado común que pueden complicarse y llegar a ser fatales en algunos casos. El agente etiológico de esta enfermedad es un virus conocido como el SARS-CoV-2, el cual pertenece al género beta coronavirus y está altamente emparentado con el SARS y el MERS, los cuales fueron virus que causaron epidemias de importancia en el pasado, aunque nunca llegaron a alcanzar la magnitud de la causada por el presente virus. La partícula viral del SARS-CoV-2 representada en esta imagen está compuesta principalmente por RNA y proteínas estructurales que le permiten ingresar a la célula hospedera, infectarla y replicarse. Por secuenciación del SARS-CoV-2 se entiende descifrar o conocer la secuencia de nucleótidos que conforman su genoma de RNA. Conocer la secuencia de RNA del SARS-CoV-2 es de importancia porque allí se acumulan ligeras variaciones que nosotros conocemos como mutaciones, las cuales nos proporcionan información de utilidad como su posible origen geográfico o incluso el surgimiento de variantes genéticas con mayor transmisibilidad, que se repliquen mejor en su hospedero o que puedan causar una enfermedad más grave en humanos. Antes de la presente pandemia de COVID-19, en la Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud, veníamos realizando estudios genómicos con otros virus de alto impacto para el país y para otros países latinoamericanos, estudiando virus como el dengue, el chikungunya y el Zika. Para esto en el INS ya veníamos implementando las tecnologías de secuenciación como Sanger e Illumina, pero con la presente pandemia vimos la oportunidad de implementar una nueva tecnología conocida como Nanopore, lo cual fue necesario debido a que la mayoría de los protocolos disponibles en la fase temprana de la epidemia para poder obtener esta secuencia del SARS-CoV-2 estaban dirigidos para desarrollar la secuenciación con esta tecnología. Así, la finalidad de la Unidad de Secuenciación y Genómica del INS fue establecer una vigilancia genómica de estos virus que ya estaban circulando en la región, incluyendo ahora el SARS-CoV-2, con el fin de poder identificar el surgimiento de nuevas variantes genéticas, que incluso pues también poder identificar determinantes de resistencia a medicamentos que puedan desarrollarse, vacunas o métodos de diagnóstico, y también hacer un seguimiento de brotes en la medida en que el virus es transmitido de un humano a otro, aplicando el principio de la epidemiología genómica, como les presentaré. El enfoque de la epidemiología genómica ha sido enormemente facilitado debido a esta plataforma conocida como GISAID, en la cual venían consignándose los genomas de otros virus respiratorios, pero que cobró bastante fuerza en la medida en que investigadores de todo el mundo, o sea, no solo de Colombia, sino de todas las partes del mundo con capacidad de secuenciación de próxima generación, aportaron datos de los genomas del SARS-CoV-2, de manera que investigadores de todo el mundo pudiéramos acceder a la información genética del SARS coronavirus 2 que estuviera circulando, por ejemplo, en África, en Europa, en Estados Unidos, de manera que en la medida en que podamos
identificar estas ligeras variaciones o mutaciones que se van acumulando cuando el virus es transmitido entre las personas, podamos reconstruir las posibles vías de transmisión del virus y poder tomar medidas de control contra la dispersión de esta enfermedad. Los primeros casos confirmados de SARS-CoV-2 en Colombia se presentaron a inicios de marzo y fueron de pacientes que venían desde Europa y hasta la fecha en el país se presentan hay más de 1 millón de casos confirmados de pacientes infectados con el coronavirus. Se presentan alrededor de 30.000 personas fallecidas. Y en cuanto a número de casos totales, en el mundo se presentan cerca de 43 millones de casos confirmados de pacientes infectados con SARS-CoV-2, donde Colombia ocupa el 8º lugar con más de 1 millón de casos confirmados. Así fue como, una vez se confirmó la transmisión del SARS coronavirus y la circulación de este en el país, la estrategia de los estudios genómicos en el Instituto Nacional de Salud consistió en captar los casos de sospechosos por presentar signos compatibles con la enfermedad de COVID-19. En estos pacientes sospechosos se tomaron muestras de hisopados nasofaríngeos, de saliva, en algunos casos también muestras rectales, en las cuales pues, el orden del procedimiento consistió en purificar los ácidos nucleicos, el ARN, que es el del que está compuesto el genoma del SARS-CoV-2, hacer una confirmación por unos métodos moleculares donde nos dijeran que en estas muestras efectivamente estaban infectadas con el coronavirus. Y a partir de esta confirmación entonces se procedió a utilizar unos protocolos ya publicados internacionalmente para obtener la secuencia del nuevo coronavirus utilizando las dos tecnologías ya implementadas en el Instituto Nacional de Salud, que son Nanopore e Illumina. Cuando se generan estas secuencias, pues es necesario hacer unos análisis bioinformáticos que nos permitan identificar que efectivamente estamos obteniendo información genética de este nuevo coronavirus y pues no de otros agentes. Y finalmente, una vez ya hemos hecho todo el procesamiento bioinformático para identificar qué es este virus, entonces estas secuencias se suben en la plataforma GSIDE de las que les hablé anteriormente, para pues, que investigadores de otros países puedan conocer las secuencias y la identificación genética de las cepas que circulan en Colombia. Aquí se presenta una breve cronología de los estudios genómicos del SARS-CoV-2 en el mundo desde su aparición en diciembre del año pasado, en 2019, cuando fue detectado a partir de unos pacientes pues, que presentaron unos problemas respiratorios, algunos fatales. Esto sucedió en China, como sabemos, en enero del presente año. Ya mediante secuenciación se identificó que este era un nuevo virus que nunca antes había sido detectado en población humana. Posteriormente, pues este virus fue desplazándose desde China por todo el viejo mundo, Europa, hasta que finalmente pues llegó a las Américas, siendo que en Colombia llegó alrededor del 6 de marzo, como les mencioné. Y en los días siguientes pues se presentaron todos los bloqueos, las cuarentenas, cierre de fronteras que pues llevaron a la situación actual, y es así cuando a partir de este primer caso sospechoso confirmado, de coronavirus en Colombia, para el 18 de marzo, o sea 12 días después, en el Instituto Nacional de Salud obtuvimos las primeras secuencias
del coronavirus que está circulando en el país. Esto fue obtenido por una tecnología conocida como secuenciación de próxima generación. Con las secuencias del coronavirus que estaba circulando durante la fase temprana de la epidemia en Colombia, lo primero que hicimos fue realizar un estudio para identificar si los métodos de diagnóstico representados en esta imagen que han sido reportados por la Organización Mundial de la Salud eran aplicables a las secuencias pues, que están circulando en el país. Si bien encontramos que algunos de los métodos de diagnóstico no tenían mayores variaciones representados por el tamaño de estas barras azules, habían algunos métodos como el desarrollado por el CDC de China en el cual ya se presentaban unas variaciones importantes que pues representan un problema para el diagnóstico porque al ser un poco diferentes de cómo se había identificado inicialmente, estos métodos de diagnóstico no van a servir, o sea que siendo que hay un paciente positivo, pues el método va a dar negativo y de esta manera pues no va a poderse controlar la transmisión del virus en la población. Entre las variaciones encontradas respecto al primer genoma reportado originalmente, encontramos que en ciudades como Bogotá, en Cali o en la región del Caldas, pues estaban circulando unas variantes pues, del virus que pueden ser problemáticas a la hora de realizar el diagnóstico molecular. Así que, de manera que algunas de las variaciones que encontramos en el genoma del coronavirus que circula en Colombia también le conferían variaciones no solo en el genoma, sino en las secuencias de las proteínas de la nucleocápside y de la espícula o la proteína S, lo cual es de mucha importancia debido a que estas proteínas son comúnmente usadas para realizar el diagnóstico de anticuerpos o incluso también se utilizan para la formulación de vacunas. Entonces, si se empiezan a presentar muchas variaciones o más bien, si las variaciones que se presentan en Colombia no son tenidas en cuenta para la formulación de las vacunas o de los métodos diagnósticos, pues puede ser que estos no funcionen tan bien para Colombia. Estas variaciones en las proteínas nucleocápside y espícula no solo se encontraron en Colombia, sino que también se encontraron en varios países de Sudamérica como Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. Entre ellas una que es pues que ha despertado bastante interés entre los investigadores, que es la mutación conocida como D614G en la proteína de Spike, la cual pues se dio también en toda Sudamérica, cuando inicialmente se presentaban variantes que tenían la variación D614, pero que fueron eventualmente reemplazados en el transcurso de un mes por los mutantes que tenían la posición G614. Esta variación no solo se vio en Latinoamérica, sino en todo el mundo y pues se presentó en un tiempo similar al que observamos en nuestros estudios, ¿cierto? Entre febrero a mayo es donde este mutante G614 pues básicamente reemplazó a su predecesor, el D614, y estudios in vitro han demostrado que los mutantes que tienen esta variación G614 en la proteína de la espícula tienen una mayor tasa de replicación en modelos celulares. Entonces, esto genera una interrogante bastante importante, donde los investigadores nos preguntamos si acaso esta nueva variante implica que tenemos un virus que está mejor adaptado al humano o que es más virulento.
Por otro lado, la secuenciación del coronavirus en Colombia nos permitió identificar la proporción de casos del virus que eran importados pues, de otras regiones del planeta, y vimos que inicialmente pues, los primeros casos importados provenían de Europa, y posteriormente pues, con el cierre de fronteras y la mayoría de los casos importados venían pues de Sudamérica, algunos de Norteamérica, y hasta que ya finalmente la circulación fue localmente en el país. Posteriormente, mediante la identificación de las secuencias y además de la identificación de variaciones comunes de los genomas del SARS, identificábamos grupos de transmisión donde se podía identificar que algunas de las secuencias o algunos de los virus que llegaron a Colombia también llegaron a México, a Chile, a Uruguay, y lo que nos podría decir que posiblemente estas personas hayan podido compartir incluso un vuelo e infectarse durante el trayecto. Con la información obtenida sobre las pequeñas variaciones detectadas en los genomas que circulan en Colombia, logramos identificar que durante esta fase temprana de la pandemia en Colombia circularon al menos 12 variantes genéticas del coronavirus. Con la información de estos linajes que están circulando en el país, desarrollamos otros estudios con el fin de identificar la asociación entre el desenlace clínico del paciente, algunos de sus antecedentes clínicos, pues las comorbilidades o algunas conductas de riesgo, para ver si hay alguna relación entre las variantes genéticas del virus y el desenlace clínico de la enfermedad en casos como, digamos, cuando eran asintomáticos o con síntomas leves, o cuando se presentaban infecciones severas, o sea, hospitalizados, o en casos más graves donde los pacientes fallecían. A partir de estos estudios de asociación genética y comorbilidades, pues encontramos inicialmente que de momento no hay una relación directa entre variantes genéticas y un desenlace peor o mejor de la enfermedad, pero sí encontramos que habían algunas comorbilidades como enfermedad del corazón, daño renal, enfermedad pulmonar o incluso ser fumador con un desenlace severo o fatal. La diabetes también parece estar muy relacionada con un desenlace severo. La mayoría de resultados de investigación que involucran la secuenciación del SARS-CoV-2 en Latinoamérica y en el Caribe se encuentran resumidos en esta revisión que los invito a leer. Está escrita en español y está enfocada a mostrar, digamos, las ventajas de los estudios genómicos del SARS-CoV-2, entre los cuales pues, se encuentran poder hacer una determinación de alertas tempranas de dispersión viral, de manera que pues, podamos encontrar las vías principales de transmisión y tomar medidas de control, así como identificar cadenas de transmisión. También con la información de la información genética del virus que circula en el país, se pueden realizar el refinamiento o la mejora de las pruebas diagnósticas, ya sean de detección de anticuerpos o directamente para detectar el virus. También nos sirve para hacer un mejor diseño de vacunas que estén adaptadas a las variantes genéticas que circulan en el país. También pues nos sirven para alimentar la información y ver si hay alguna relación con progresión de la enfermedad. Y pues finalmente es importante contribuir con esta disciplina para hacer un fortalecimiento tecnológico y científico que nos permita desarrollar mejores herramientas para el diagnóstico y para tratamientos terapéuticos que permitan controlar la infección por coronavirus y por otros que están circulando en este momento
o que podrían circular en un futuro no muy lejano. Ya para concluir, tenemos que los estudios genómicos del coronavirus en Colombia nos permitieron identificar que al menos están circulando 12 variantes genéticas, las cuales deben ser estudiadas para determinar el impacto que pueden estar causando en la salud de los colombianos y los latinoamericanos en general, porque pues son virus que fácilmente circulan entre un país a otro en la medida que la gente se desplaza a los países vecinos. También es importante tener en cuenta la información que nos proporcionan los datos genómicos para mejorar el diagnóstico, las vacunas y otras medidas terapéuticas. Y finalmente pues es importante estimular la cooperación entre los laboratorios de salud pública de Latinoamérica y el Caribe, con el fin pues de poder mejorar la vigilancia de los agentes infecciosos que circulan en la región, que pues son bastantes y que pues tenemos bastante descuidados. Los investigadores e instituciones involucradas en estos estudios esperamos que estas evidencias presentadas sirvan para que podamos establecer la vigilancia genómica como una herramienta de rutina que nos permitan evidenciar las características genómicas del virus que expliquen cambios epidemiológicos y clínicos, ya que esto pues va a impactar positivamente en la salud de la población. Además también pues la epidemiología genómica nos va a permitir identificar con precisión la aparición de nuevos virus, que hay muchas infecciones que queda sin saberse su origen, ¿sí? Qué las ocasiona, y pues el poder identificar el agente etiológico es el primer paso para poder combatirlo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias a todos los investigadores implicados e instituciones que aportaron en estos estudios. Buenas tardes para todos, soy Patricia del Portillo, la directora ejecutiva de la Corporación Corpogen, y estoy encantada de poder discutir con todos ustedes algo del conocimiento que tengo sobre una de mis pasiones, la biotecnología. La biotecnología de los colores, la biotecnología azul del mar, la biotecnología verde de los sistemas agrícolas, la biotecnología gris tan importante del medio ambiente, la biotecnología blanca de la industria y el tema que nos compete hoy, la biotecnología roja, que desarrolla productos y servicios para la salud humana y animal. Pero antes de comenzar, quisiera dar mis más sentidos agradecimientos al Banco de la República y en especial a su División de Cultura por esta idea maravillosa del mes de la ciencia y la tecnología. Quisiera saludar a mis compañeros de panel, al doctor Pablo Arbeláez, al doctor Diego Álvarez, a nuestro moderador Pablo Correa y a todas las personas que hicieron posible este espacio, especialmente a la Universidad Antonio Nariño y en especial a Lorena Ruiz y a Zuli Zavala de toda la parte del Banco de la República. Y ya para comenzar quisiera llamar su atención y hacer una reflexión sobre lo que para mí son los pilares de la biotecnología. La biotecnología, y no son solo mis apreciaciones, sino la apreciación del mundo entero, se centra en dos pilares fundamentales. En primer lugar, la ciencia básica. La ciencia básica porque nadie puede aplicar lo que no conoce. Y lo que les estoy ilustrando en esta diapositiva es un esporangio de Aspergillus que está liberando todas sus esporas. Pero fíjense en ustedes que para que se puedan liberar esas esporas, ellas deben estar soportadas en una estructura verde que es el tallo. Sin esa estructura que la soporta nunca podrían salir. Y esta ilustración es tomada de un libro maravilloso que les recomiendo a todos ustedes. Un libro publicado por nuestro gran amigo el doctor Roberto Corte y el doctor Chemirsky y que ven ustedes aquí en pantalla y que tienen ustedes en las diapositivas. Se los recomiendo muchísimo, tiene unas ilustraciones preciosas. Y el otro pilar donde está sentada la biotecnología es la multidisciplinariedad.
No podríamos hacer biotecnología si no tuviéramos la biología, la química, la física, la matemática, la informática, la bioinformática, la geología, la ingeniería, la física. Ustedes entienden que hoy en día ninguno de estos desarrollos se hace por sí solos. Tenemos que tener esa multidisciplinariedad unida a toda la parte de un conocimiento profundo de todos los sistemas biológicos para poder desarrollar la biotecnología. Y ahora sí, entremos en materia, la biotecnología roja. Ustedes entenderán que en 15 minutos es imposible tocar todo lo que es la biotecnología roja, porque esta comprende campos como la biotecnología personalizada, como los diagnósticos, como la terapia génica, ingeniería celular y de órganos, el desarrollo de fármacos a través de moléculas biológicas. Entonces, hoy, en el día de hoy, me limitaré a hablar de lo que yo más sé, que son los diagnósticos. Y dentro de los diagnósticos, que también es un mundo porque hay diagnósticos de enfermedades autoinmunes, de enfermedades genéticas y demás, yo me voy a centrar específicamente en las enfermedades infecciosas. Antes de empezar, recordemos un poco qué son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son aquellas que son causadas por un agente externo, por un patógeno que se introduce, por un microorganismo que es considerado patógeno y que se introduce en nosotros y nos causa enfermedad. Pero ojo, quiero llamarles la atención en una cosa. La gran mayoría de microorganismos son benéficos. La inmensa mayoría. ¿Quién de ustedes no se ha comido un delicioso queso o no se ha tomado una rica cerveza fría? Pues bien, estos productos son derivados de la biotecnología y de los microorganismos vivos. Sin embargo, dentro de ese mundo existe un pequeño número que es capaz de causarnos enfermedades. Y el mundo microbiano es muy grande, entonces dentro de él tenemos, por ejemplo, nosotros a los virus, como el virus del SARS-CoV-2 que ha causado esta pandemia terrible de la COVID-19 que nos cambió la vida para siempre a muchos de nosotros. Pero no podemos olvidar que también tenemos a las bacterias y dentro de ellas el ejemplo que les traigo es Mycobacterium tuberculosis, el microorganismo que he estudiado durante toda mi vida y que es el agente causal de la tuberculosis humana, que es la enfermedad infectocontagiosa más grave que causa 1.3 millones de muertes anuales y que afecta a más de 10 millones de personas cada año. Pero tampoco podemos olvidarnos de los hongos. Y la diapositiva que les muestro aquí, les estoy presentando a la Candida auris. La Candida auris es el terror de los hospitales, porque una vez que se establece dentro de un hospital, es muy difícil erradicarla y causa las enfermedades intrahospitalarias o nosocomiales, como las llamamos nosotros. Tampoco podemos dejar de lado a los parásitos y aquí les traigo al Plasmodium falciparum, el agente causal de la malaria, enfermedad que afecta a todos los trópicos, incluido países tropicales como Colombia. Ahora bien, ¿qué utilizamos nosotros de esos microorganismos? ¿Qué parte bio empleamos nosotros de esos microorganismos para el desarrollo de la biotecnología? Y acuérdense siempre que la biotecnología es el uso de los organismos vivos, sus partes, sus moléculas, sus metabolitos, sus ácidos nucleicos, para desarrollar bienes y servicios para la humanidad y en general para toda la vida terrestre. ¿Qué utilizamos nosotros de esos microorganismos? En primer lugar, utilizamos los anticuerpos. Los anticuerpos son las moléculas que nosotros producimos cuando se introduce en nosotros un agente patógeno. Entonces nuestro sistema inmune reacciona y produce una molécula de proteína que se conoce como anticuerpo, que tiene como función ir a bloquear a ese microorganismo patógeno para impedir que se cause enfermedad. ¿Qué otra parte empleamos nosotros? El antígeno por parte del microorganismo. Esos antígenos aquí se los represento como unas espículas de ese microorganismo patógeno que es el antígeno y que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de diagnósticos, ya que cuando se enfrentan el anticuerpo y el antígeno se produce un bloqueo que impide que ese microorganismo se multiplique y pueda causarnos enfermedad. Pero tal vez una de las partes más importantes de las que usamos nosotros en este momento para el desarrollo especialmente de diagnósticos moleculares son las moléculas de ácidos nucleicos. Bien sea la molécula del ARN como la del SARS-CoV-2, que tiene que entrar dentro de la maquinaria celular y traducirse y cambiar todo ese lenguaje de máquina a lo que es visible para nosotros, es decir, la proteína, todo el virión que estamos viendo nosotros hoy en día a través de esas fotos maravillosas que se han obtenido
contenido del SARS-CoV-2, o la molécula de ADN, la molécula maravillosa descrita en el año de 1953 por Watson y Crick y que está compuesta de 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, que se combinan en millones de formas para dar origen a todo lo que nosotros somos. Dentro de la molécula de DNA está codificado todo lo que nosotros podemos ver a simple vista, todo nuestro fenotipo, pero también está todo nuestro genotipo. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte de la bio? Pues las tecnologías. ¿Qué tecnologías empleamos nosotros en el momento para el desarrollo de diagnósticos? Son muchas, pero yo me voy a limitar a las tecnologías moleculares. Y esas tecnologías moleculares están basadas en esa molécula maravillosa de ADN. La molécula de ADN es una molécula grandísima. Nosotros no la podemos ver a simple vista. Nosotros no podemos ir y sacarnos una célula de nuestro cuerpo y mirar en una laminita y decir, aquí está nuestro DNA. Entonces nosotros hemos ideado tecnologías que nos permiten, dentro de ese mundo de millones de bases, localizar un fragmento muy específico del microorganismo que nosotros queremos identificar. Eso lo hacemos generalmente por técnicas de bioinformática. Una vez que localizamos ese fragmento pequeño del ácido nucleico, utilizando lo que nosotros conocemos como iniciadores, sustancias químicas que delimitan esa molécula de DNA, lo que hacemos es que la metemos dentro de un aparato que lo que hace es subir y bajar la temperatura rápidamente, y utilizamos una enzima increíble que hemos obtenido por ingeniería genética, que es la DNA polimerasa. ¿Qué estamos haciendo en ese aparato? Estamos sacando millones de copias de ese fragmento delimitado del ácido nucleico del microorganismo. Cosa que una vez que termina la reacción, tenemos tantas moléculas que ya las podemos identificar a través de unos geles de agarosa o de alguna técnica bioquímica sencilla. Y este es el ejemplo que les traigo en esta diapositiva. Ustedes están viendo aquí el desarrollo del protocolo Colombia. Es un desarrollo obtenido por la Universidad de Antioquia, por científicos de la Universidad de Antioquia, para la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Y es increíble porque tiene una sensibilidad muy similar al protocolo Berlín, que es el protocolo que se utiliza en todas partes del mundo. Y fuera de eso, no requiere esos equipos sofisticados que se necesitan para ver la reacción de Berlín, que se basa en la QRT-PCR. Entonces, esto es una cosa que quisiera yo también llamar la atención. Hoy en día la pandemia lo único bueno que nos ha dejado es que ha acercado altísimo al público a todo lo que son los términos científicos. Hoy en día no es raro oír a la gente hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, no es raro oír hablar de los antígenos, de la prueba de anticuerpos. Entonces tal vez lo único bueno que ha dejado esta pandemia es esto. Y este protocolo Colombia es un desarrollo colombiano para combatir al virus. También existen otros desarrollos y ahora quiero referirme a otra de las tecnologías que empleamos nosotros, que es conocida como la secuencia masiva de ácidos nucleicos. Y esta es una tecnología que ha sido desarrollada también en Colombia, especialmente por investigadores del Instituto Nacional de Salud, como nos comentó el doctor Álvarez, la están empleando ahorita, trabajos de una amiga muy querida, Karen Layton, y demás gente que ha estado muy involucrada en esto. ¿Y en qué consiste? Simplemente nosotros tomamos diferentes aislados del virus de diferentes pacientes de aquí en Colombia y utilizando una máquina de secuencia de ácidos nucleicos lo que hacemos es que conocemos toda la secuencia del virus, de los virus que estén circulando. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es aplicar el conocimiento y la bioinformática para llevar a cabo el desarrollo de la epidemiología molecular. ¿Qué nos dice la epidemiología molecular? La epidemiología molecular nos dice por dónde está circulando el virus, si hay cepas más virulentas que otras, si están causando como brotes de la pandemia, y en definitiva lo que nos permite es tomar decisiones con un conocimiento muchísimo más profundo de los fenómenos que están ocurriendo.
Ahora quisiera hablarles de otros desarrollos biotecnológicos, que son los biosensores. Ya no son los diagnósticos moleculares, son los biosensores, que están basados en diferentes tecnologías, pero una de ellas y la que más me llena a mí es la nanotecnología. La nanotecnología es el área de la ciencia y la ingeniería que estudia materiales a nivel nanométrico, entre 1 y 100 nanómetros, y nos permite desarrollar una cantidad de dispositivos y de nuevos materiales que nos llevan a desarrollos muy interesantes en el área de la biotecnología. ¿Qué necesitamos para esos desarrollos nanobiosensores? Necesitamos un biomarcador. Biomarcador generalmente es un biomarcador del microorganismo, del patógeno. Es una molécula que nosotros identificamos y que seleccionamos de él para poder desarrollar el nanosensor. Y obviamente necesitamos un dispositivo electrónico que nos permita medir la presencia o ausencia de esa molécula que nosotros hemos escogido como un biomarcador. Y ahora en los últimos minutos, si me permiten, yo quisiera referirme a un trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya una década o más de una década en la Corporación Corpogen y que ha contado con la participación de un equipo multidisciplinario y multiinstitucional en el que han participado universidades internacionales como la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, el Politécnico de México, universidades nacionales como la Nacional y la Universidad Central aquí en Colombia, institutos como el CIDEI de la informática y la electrónica y centros como la Corporación para Investigaciones Biológicas, y que ha estado encaminado al desarrollo de un nanobiosensor para identificar a tuberculosis, que, como les comenté, es la enfermedad infectocontagiosa más relevante en este momento. ¿Qué hicimos nosotros? Primero que todo, tomamos ese conocimiento básico que teníamos sobre la fisiología de Mycobacterium tuberculosis y seleccionamos una proteína que en este caso es la Heat Shock Protein X. Es una chaperona, es una proteína que se expresa ante estrés y lo que hace es atrapar a las otras proteínas, mantenerle su fórmula y llevarla al sitio donde deben actuar. Por otro lado, tomamos un vector de estos de biología molecular, hicimos ingeniería genética, insertamos el gen de la Heat Shock Protein y produjimos millones y millones de moléculas de esa proteína. De esa manera teníamos nosotros los elementos básicos. Un anticuerpo generado por los individuos que han sido infectados por tuberculosis y el antígeno. Y lo que hicimos fue desarrollar un nanosensor para medir por una tecnología muy interesante que se llama resonancia plasmónica de superficie, que cuando se encuentran el antígeno con el anticuerpo, hace que esa superficie de oro empiece a vibrar y el dispositivo, el sensor capta esa señal y la transforma y nos permite, como ven ustedes aquí, identificar muy bien pacientes con tuberculosis de pacientes que no tienen tuberculosis. En este caso utilizamos nosotros esputo, una muestra no muy agradable, pero ustedes ven que el nanosensor funciona muy bien. Y con esto quisiera terminar, solamente dejarles unos pequeños mensajes para que lleven a casa. Primero, sin ciencia básica no hay biotecnología posible. Si no hay inversión en ciencia básica, todos los desarrollos que nosotros hagamos serán copiados. Segundo, necesitamos conformar equipos multidisciplinarios en donde nos podamos comunicar físicos, químicos, inmunólogos, médicos y demás. Tercero, necesitamos programas académicos integrales. Integrales quiero decir holísticos, que nos den esa visión de la ciencia en general que tenemos que tener. Ojo, esto no quiere decir que todos tengamos que ser especialistas en todos los campos. No, esto quiere decir que nosotros necesitamos entendernos unos con otros y hablar algunos lenguajes comunes. Y por último, necesitamos una inversión de recursos adecuada. Los científicos en Colombia hemos venido mejorando cada vez. Somos innovadores, tenemos capacidades, pero definitivamente si los recursos no llegan y no son a largo plazo, de nada nos sirve a nosotros tener tantos desarrollos, porque nunca lograremos impactar realmente con desarrollos biotecnológicos. Y ya sin más, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.